hacia la equidad de género en las empresas. Invitamos a que nos acompañen Andrea de la Piedra, CEO de Aequales, Miguel Uccelli, CEO de Scotiabank Perú, y Marlene Molero, CEO de Gender Lab, como conductora de la sesión. Hoy, el sector privado habla de igualdad de género como nunca antes. Cada vez son más las empresas que apuestan por implementar activamente prácticas de igualdad de género en sus organizaciones. Si en el 2015 teníamos 40 empresas que postularon al ranking par de equidad de género o al sello Empresa Segura del Ministerio de la Mujer, en el 2019 fueron más de 300. El día de hoy no hay concurso de buenas prácticas laborales o de gestión humana que no cuente con una categoría de igualdad de género o de diversidad. Las empresas más admiradas y los líderes empresariales considerados más rentables promueven activamente la igualdad de género. El día de hoy estamos hablando de género en el auditorio principal de CADE, que es el principal foro empresarial del Perú. Parecen buenas noticias, ¿verdad? Sin duda, hemos avanzado. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Podemos, pero sobre todo, debemos hacer más. Y digo que no es suficiente porque esas 300 empresas equivalen a menos del 5% de las grandes empresas en el Perú. Menos del 5% de las empresas que cuentan con los recursos materiales, económicos y humanos para implementar y desarrollar planes activos de promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, finalmente optan por hacerlo. Hay un 95% que permanece inactiva. Y eso, que la igualdad de género viene acompañado de un sólido caso de negocios, porque resulta que la igualdad de género funciona, y funciona también para el sector empresarial. Tenemos evidencia de hace más de 10 años que da cuenta de esto. Informes de McKinsey, Credit Suisse, Morgan Stanley señalan correlaciones positivas entre el mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo y el incremento de la productividad. De hecho, se estima que hay un 35% más de posibilidades de obtener un mayor retorno neto en la inversión. Entonces, si tenemos estos buenos resultados económicos, ¿por qué no hay más empresas que apuesten por la igualdad? Uno podría pensar que esto se debe al desconocimiento del problema, pero no, porque resulta que el 90% de los líderes empresariales de las empresas top del Perú coinciden en señalar que las mujeres enfrentan un grave problema de desigualdad en el empleo. Entonces resulta que el gran problema no es la negación de la desigualdad, sino que no es una prioridad. El gran problema es la indiferencia y eso es sumamente serio, porque la indiferencia crea desigualdad. Como ven, lo que necesitamos es pasar a la acción y justamente de eso se trata este bloque. Todos conocemos mujeres talentosas que nos inspiran, madres, esposas, hijas, amigas, compañeras. Pero ¿sabías que solo el 6.6% de las empresas del ranking Fortune es dirigida por una mujer? Que solo 4 de los 100 CEOs con mejor performance del mundo son mujeres. Que por cada 100 hombres que reciben un ascenso, solo 72 mujeres son ascendidas. Que en el Perú, menos del 10% de los directores de las empresas enlistadas en la Bolsa de Valores de Lima son mujeres. Y que en nuestro país las mujeres aún ganan 29.3% menos que los hombres. Esto significa que para que una mujer reciba el mismo sueldo de un hombre, debe trabajar 156 días más al año. Y pese a los esfuerzos por combatirla, esta desigualdad aún convive entre nosotros. Hay muchas formas de hacer nuestras empresas más humanas y más inclusivas.
Empecemos por la primera, que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades. Todos ya conocemos estos números, ya sabemos que la desigualdad convive con nosotros, que tenemos brechas de género en nuestras empresas. También sabemos, como dijo Marlene, que los equipos diversos e inclusivos son más rentables. A mayor diversidad e inclusión en los equipos directivos, mayores las probabilidades de ser rentables. Y entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cambiamos? Es cierto que ya muchas empresas y líderes se han sumado al esfuerzo de luchar contra la inequidad, pero todavía falta mucho. De hecho, nuestro mensaje está dirigido a ese 95% de empresas que todavía no actúan diferente. ¿Por qué no cambiamos? No hay suficiente evidencia que responda a esta pregunta, menos en Perú, donde no hacemos suficiente investigación. Por eso les pido que me dejen ensayar algunas hipótesis. 3 posibles razones, basadas en mi propia historia, por la que creo que aún no cambiamos. La primera es quizá que no cambiamos porque hay cosas más urgentes. Puede ser que los temas de igualdad de género nos parezcan importantes, pero acelerar la transformación digital, incrementar las ventas, subir los márgenes, convencer a los bancos que el próximo año será mejor, son todos temas más urgentes. Pero cuando nos ocupamos de los temas de corto plazo, no nos queda tiempo ni espacios para los temas de largo plazo. Aquellos temas que nos harán sostenibles, aquellos temas que nos permitirán cumplir nuestro propósito. La segunda posible razón por la que no cambiamos es porque no nos sentimos parte del problema. En junio de este año, Semana Económica publicó una encuesta de Ipsos a gerentes generales y los resultados fueron los siguientes. 62% de los gerentes reconoció que sí deberían haber regulaciones que equiparen las brechas salariales, pero 70% de los gerentes no reconoció que tenía brechas salariales en sus propios equipos. Es decir, existe el problema, pero el problema no soy yo. Mi tercera hipótesis, que es con la que me identifico más y la que vengo a compartirles hoy día, es que creo que no cambiamos porque es difícil. Porque resolver estructuralmente la inequidad de género ni es fácil ni es rápido. Poner el tema de equidad de género en la agenda de una empresa, pararte frente a tu equipo, frente a tu directorio, frente a los accionistas, que en su mayoría son hombres, para hablar de este tema no es fácil. Estar aquí hoy parado frente a ustedes para mí no es fácil. Trabajar temas de género es un reto porque implica no solo desafiar la manera como lideramos nuestros equipos y nuestras empresas, sino implica desafiarnos a nosotros mismos. Implica desafiar lo que pensamos, lo que somos, desafiar cómo hemos sido educados, cómo hemos crecido y cómo hemos vivido hasta hoy. Y obviamente, este proceso de cuestionarse, de interpelarse, es incómodo. Reconocer que tenemos un problema hoy supone reconocer que no hemos actuado antes. Y en este caso, eso significa reconocer que no le hemos dado las mismas oportunidades a los hombres que a las mujeres. Esto nos hace vulnerables. El profesor Dan Ariely demuestra en sus experimentos cómo los seres humanos, cuando enfrentamos decisiones muy difíciles, tendemos a no tomarlas, a postergarlas. Si alguien siente que ese primer paso es difícil, quiero que sepan que fue muy difícil para mí también. Sin embargo, pasó algo que me hiciera sentir más incómodo todavía y tuve que elegir. En el 2015, mi hija decidió que quería ingresar a la misma universidad que fui yo y a seguir la misma carrera. Esa ilusión de ver a mi hija postulando a mi misma carrera y a mi misma universidad, contrastando con el mundo laboral, ese que iba a enfrentar, me incomodó tremendamente. Ese mundo laboral funcionaba de una forma que le limitaría ocupar posiciones relevantes sin que yo haya hecho nada al respecto. Es cierto que en Scotiabank trabajamos a nivel mundial los temas de equidad, pero en el 2015 no lo teníamos priorizado. Es a raíz de la decisión de mi hija que empezamos a preguntarnos si estábamos haciendo lo suficiente. Es así que decidimos revisar en comité de gerencia cómo estábamos en temas de equidad. Y la información, por supuesto, nos impactó. 52% de las posiciones en todo el grupo eran ocupadas por mujeres, pero solo el 15% de las posiciones de mayor liderazgo y responsabilidad eran ocupadas por mujeres.
Entonces, decidimos actuar. Decidimos hacernos cargo, porque reconocimos que no lo estábamos haciendo bien. Pero más aún, reconocimos en ese momento que como empresas tenemos una enorme responsabilidad que va mucho más allá de lo que hemos hecho históricamente. Que las empresas tenemos un rol vital en la sociedad y ante la sociedad. Y que si tenemos la capacidad de reconocer que no lo hemos hecho bien, debemos reconocerlo para poder mejorar, para poder corregir, para poder crecer y, en el mejor de los casos, inspirar con el ejemplo. Que tenemos la obligación de ser más responsables, más sostenibles y más conscientes. Que para ser sostenibles los beneficios del sector privado, debemos hacer que nuestras empresas sean más inclusivas y más humanas. Que para sostener lo que hemos avanzado, debemos cambiar. Es así que dimos el primer paso. Un paso simple que los invito a dar. Empecemos a medirnos. Corregir las brechas de género requiere compromiso, tiempo y buenas prácticas, pero requiere empezar a medirnos. El segundo paso inmediato es reconocer también que todos tenemos sesgos. Eliminemos nuestros sesgos inconscientes. En las decisiones importantes, a la hora de contratar, desvincular, a la hora de premiar, tenemos que reconocer que tenemos sesgos que nos influyen en las decisiones que tomamos. Hay que asegurar que esas decisiones sean meritocráticas y objetivas. El tercer paso es ponernos metas y objetivos. Como les comenté, empezamos en el 2015 con 15% de mujeres en posiciones de liderazgo. Hoy, luego de 4 años, estamos en 30%. Nos falta mucho aún, pero toma tiempo porque debemos asegurar que ese proceso sea meritocrático. Pero créanme, es un proceso transformador. Y lo que estamos viendo hoy es que a más posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres, tenemos mejores resultados. Miren, si no, la correlación, en nuestro caso, con el crecimiento de las utilidades, de participación de mercado y el número de clientes. La correlación es extraordinaria. Nuestra única intención de compartir estos números hoy es mostrarles un ejemplo cercano. Un equipo, de los cuales muchos están aquí hoy día, que se atrevió a hacerse cargo, se atrevió a desafiar la incomodidad. Decidimos genuinamente hacernos cargo del problema y el premio no solamente ha sido vivir nuestro propósito y construir un mejor futuro para todos, sino también atraer y retener al mejor talento y tener estos excelentes resultados. Este es un trabajo en equipo. Ojalá esta historia les sirva para dar los primeros pasos. Y es un trabajo en equipo, porque la inequidad no es un problema de mujeres, es un problema de todos. Tenemos, pues, en nuestras manos una enorme posibilidad. Transformemos el problema de inequidad en una oportunidad. Háganlo por ustedes, por sus equipos, por sus clientes, por sus madres y por sus hijas. Pero sobre todo, hagámoslo con la profunda convicción de que es lo correcto y de que si lo hacemos bien, nuestras hijas y nuestros hijos vivirán en un país más inclusivo y más igualitario. Muchas gracias. Eres machista. Sí, eres machista. Y yo también. Hombres y mujeres somos machistas, porque vivimos y nos han educado alrededor del machismo. Y el 74% de los peruanos lo aceptan. De hecho, lo vemos en nuestro día a día, en algo tan sencillo como la carretera que tomamos para venir hacia aquí. ¿Se dieron cuenta de este aviso? Un aviso que claramente sexualiza a las mujeres. Lo vemos también en otras cosas, como por ejemplo la designación de la reciente ministra de Economía, que fue juzgada por su juventud, pero sin duda por su género. Y lo que yo vengo a preguntarles hoy, si sabemos que vivimos alrededor del machismo, ¿cómo el machismo puede afectar tu empresa? ¿Cómo el machismo puede afectar a tus equipos? ¿Cómo el machismo te está afectando a ti? Y creo que una buena forma de empezar a abordar el tema es con algo muy sencillo, el ABC. A,
por aceptarlo. Aceptar que somos machistas. Hace 5 años empezamos Adecuales, cuando recién se empezaba a hablar del tema de equidad de género en las empresas. Y nos reunimos con diversas personas que lideraban organizaciones en Latinoamérica. Y algo que nos decía la mayoría, y que nos sigue diciendo hasta ahora, era lo siguiente: acá lo único que nos importa es traer el mejor talento, más allá del género. Acá no vemos el género. Pero la realidad es que sí vemos el género. Tenemos sesgos inconscientes que hacen que nuestras decisiones también estén basadas en función al género de las personas. Por eso tenemos que aceptarlo y entender que el impacto que puede generar a nuestros negocios y a nuestras vidas es altísimo. Y una buena forma de explicarlo quizás es entendiendo un ejemplo vinculado a unos negocios que son súper importantes: la tecnología. Hace unos años, una empresa lanzó un software que permitía, a través del uso de la inteligencia artificial, algo que hemos hablado ayer, y el machine learning, generar el match ideal entre una posición y un currículum. Esto lo hicieron guiándose de cientos y miles de currículums que habían recibido a lo largo de 10 años. Suena perfecto, ¿no? Agilizaba procesos y permitía, a través de la tecnología, poder llegar más rápido al talento. ¿Qué fue lo que ocurrió? El software, de forma automática, rechazaba a las mujeres para puestos de tecnología. ¿Por qué? Porque el software había heredado los mismos sesgos que nosotros, que las personas. Otra empresa lanzó, casi al inicio de escuchar de estos apps de salud, una app que permitía medir los pasos, que nos decía cuándo debíamos hacer ejercicio, que nos decía, incluso nos medía la calidad de sueño. Pero a este app le faltó un dato sumamente importante que nos ocurre a las mujeres, el 50% de la población vinculada a nuestra salud. Algo que ocurre una vez al mes. ¿Se imaginan qué es? Pues el app y quienes crearon el app olvidaron de incluir la posibilidad de que las mujeres pongamos nuestro ciclo menstrual. Algo clave en nuestra salud. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no había mujeres en el equipo creativo. De alguna u otra forma, no había nadie que represente al usuario. ¿Quiénes fueron estas empresas? Apple y Amazon. Empresas que admiramos muchísimo. Empresas altamente innovadoras, pero que en esto metieron la pata. Y lo que yo me pregunto es, si esto le pasó a Apple y Amazon, ¿qué nos podría pasar a nosotros? La A, entonces, es aceptarlo, pero la B es buscarlo. Buscar cómo estamos, buscar cómo están nuestros indicadores, buscar cómo podemos empezar a abordar este tema. Y parte por buscarlo justamente es empezar a ver el impacto que esto puede traer. Por el aumento del 1% de diversidad de género y raza en sus equipos, hay 3 a 9% más de probabilidades de que aumente el ingreso por ventas. Y por una persona en su equipo que represente a su cliente target, hay 150% más de probabilidades de llegar a él. Lo que no se mide, no se gestiona. Y ustedes son expertos en medir. Si les pregunto, por ejemplo, a cuánto llegó su facturación anual, probablemente se lo saben de memoria. Si les pregunto acerca de sus utilidades, también. Pero si les pregunto cuántas mujeres de alto potencial se retiraron de su empresa este año, o cuántas mujeres pueden ser sucesoras en su organización, ¿se saben esa cifra de memoria? Tenemos que empezar a buscar y generar este cambio y medirlo. Hace algunos años hicimos un diagnóstico con una empresa y empezamos a trabajar una serie de indicadores. Y nos dimos cuenta que a las capacitaciones habían asistido solamente un 15% de mujeres de la fuerza de ventas. Una fuerza de ventas además bastante equitativa. ¿Por qué ocurrió esto? Porque las capacitaciones las habían planteado a las 8 de la mañana, cuando su horario de entrada era a las 10. ¿Y qué ocurría con las mujeres?
que antes de salir tenían que dejar el almuerzo listo, preparar las loncheras, llevar a sus hijos al colegio y hacer una serie de tareas logísticas. Era mucho más difícil para ellas poder asistir. Por eso es que es tan importante medir con esta mirada. Hoy hablamos de una economía de mercado para todos. Pero cuando hablamos de una economía de mercado para todos, ¿estamos realmente pensando en las mujeres o en un sistema que se adapte y beneficie a los hombres? Incluso en CADE. Miremos el espacio. Mírense entre ustedes. El año pasado solamente vinieron 20% de mujeres. Y claro, son 3 días afuera de la ciudad. Les pregunto a quienes son padres, a las mujeres. ¿Cuántas de ustedes antes de llegar acá tuvieron que organizar una serie de cosas logísticas en su casa? Las tareas, el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. A los hombres, ¿cuántos de ustedes tuvieron que organizar también una serie de tareas? Probablemente la respuesta es diferente. Pero me atrevo a decir, y me atrevo a decir por nosotros, que nos sentimos esperanzados. Hay que aceptarlo, hay que buscarlo, pero también hay que cambiarlo. Porque ese cambio puede generar un impacto súper alto. Las personas podemos aprender y desaprender también lo que nos han enseñado. Ustedes, líderes del país, pueden hacer, rehacer y aprender en el camino. Hagámonos cargo y que el machismo sea cosa del pasado. Muchas gracias. Bueno, nos toca ir con una sesión, ¿sí? Todavía no. Nos toca ir con una sesión de preguntas y creo que hay algo que da vueltas por ahí, ¿no? Porque hablamos de cómo avanzar en esto, hablamos de plantearnos objetivos y creo que hay una preocupación que surge inmediatamente después, que es la de la meritocracia. Entonces la pregunta es bastante directa, ¿se puede convivir con metas y meritocracia? Andrea. Creo que un punto importante, y lo hablábamos, tiene que ver con los sesgos inconscientes. La meritocracia en sí misma no siempre ha sido justa. Cuando vemos diversos experimentos, por ejemplo, en una computadora, a una computadora la llamamos Juan y a otra computadora la llamamos Juana. Juan se dice que es 25% mejor que Juana, y estamos hablando de exactamente la misma computadora. O la Pacífico es un experimento donde creó un currículum, uno solo, con una experiencia académica y la misma experiencia profesional, era el mismo currículum, y lo repartió a empleadores reales en Lima, probablemente nuestras empresas, y lo que ocurrió es que el grupo con más llamadas eran los hombres con apellidos de origen internacional o compuesto, hombres blancos a partir de la foto, y el grupo con menos llamadas eran las mujeres con apellido de origen andino. Esto nos demuestra que discriminamos. Entonces, entrando un poco a la pregunta, la meritocracia es importante, pero tenemos que entender también que tenemos diversos sesgos e implementar los mecanismos adecuados. Creo que es cuestión de hablar de una inclusión consciente, ser conscientes e implementar metas, porque la meta acelera el proceso. Según el Foro Económico Mundial, va a tomar 200 años cerrar las brechas de género. Y es mucho tiempo. Las metas han demostrado ser efectivas en este camino, entendiendo que realmente queremos al mejor talento. Pero debe ser más allá de nuestros sesgos. Miguel, y en el caso de Scotiabank, entiendo que ustedes, digamos, dentro de lo que trabajan de género, se plantean metas. ¿Surge también la preocupación ahí de la meritocracia? ¿Cómo gestionan esto?
ahí reflejada, si no, no vamos a poder cambiar. Para asegurar la meritocracia, el proceso no se puede acelerar, es un proceso que toma tiempo. Nosotros mostramos el ejemplo que hemos subido de 15 a 30% mujeres en posiciones de liderazgo en 4 años. Tenemos que asegurar que el proceso sea objetivo y sea meritocrático. El tiempo nos está como apremiando un poquito, tenemos un reloj acá al frente, pero quería brevemente pedirles de repente que en un minuto nos señalen como una hoja de ruta muy concreta de acciones, sobre todo inmediatas, que pueden hacer las personas que están acá para empezar a trabajar el tema en sus organizaciones. Andrea, tal vez por ahí. Creo que lo primero es medirse, un poco como lo que dijimos. Existe hoy por hoy diversas mediciones, está el Ranking Par, el sello Empresa Segura, hay diversas organizaciones, Gender Lab, Adecuales, cada vez más mediciones e iniciativas que abordan este tema. Creo que lo primero es medirnos y escuchar. A quienes son líderes, acá la mayoría, les sugiero reunirse con las mujeres que trabajan en su equipo y preguntarles a qué retos creen que se enfrentan ellas a diferencia de sus pares hombres. Y creo que esto lo que va a permitir es empezar a generar planes un poco a la medida de cada organización. Pero no tomar acción es también una decisión. Miguel. Creo que la acción más concreta para quienes no han empezado todavía en realidad es pedirle a los equipos de recursos humanos o sostenibilidad, quien tenga la información, pedirle y hacerle la siguiente pregunta, que les hagan una presentación de cómo están sus empresas. No miren afuera, no miren, digamos, los avances que se han hecho, miren y midan sus propias empresas. Y hay 2 mediciones muy importantes: mujeres por nivel en la organización y brechas salariales. No son 2 números que tenemos tan presentes, como decía Andrea, tan presentes como las ventas o los márgenes o la utilidad. Tengamos esos 2 números muy presentes: diferencias de mujeres por responsabilidad y asociadas a las brechas salariales. La acción puntual es, ¿no?, mandar ese WhatsApp en el siguiente break, ¿no es cierto?, a ese equipo de recursos humanos y simplemente preguntarle: oye, juntémonos el lunes, veamos cómo estamos en este tema. Genial. Muchísimas gracias. El tiempo se nos va como cerrando. Gracias por marcar esta hoja de ruta, Miguel, Andrea. Nos toca ir cerrando este bloque, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer nuevamente el compromiso de IPAE de traer el tema de igualdad de género al auditorio principal. Sin duda, la igualdad de género le plantea un gran reto al sector empresarial, pero tal vez y sobre todo le da una gran oportunidad. Le da la oportunidad de hacer lo correcto por los motivos correctos y con eso de generar buenos resultados económicos para la empresa, pero también para el país. Como han señalado Miguel y Andrea, el sector privado tiene el poder, pero sobre todo tiene la responsabilidad de hacerse cargo. Tiene la responsabilidad de liderar con propósito. Y es que hay algo que sucede cuando nos toca tomar esa decisión en nuestras empresas de medirnos, de hacer un diagnóstico, de implementar una práctica de igualdad. Esa decisión, tomarla, nos puede tomar más tiempo que tomar la decisión de realizar tal vez una gran inversión económica. Y es que, como dijo Miguel, la igualdad de género nos interpela personal y empresarialmente porque cuestiona la forma en que venimos haciendo las cosas. Pero gestionar un proyecto de igualdad no tiene por qué ser distinto a otros que están acostumbrados a gestionar en sus organizaciones. Requiere básicamente de lo mismo, de un liderazgo consciente y propositivo, con metas y objetivos claros, de un marco institucional que permita hacerlo realidad, que cuente con políticas y recursos para ejecutarlo, de una transformación cultural que nos permita cuestionar lo que venimos haciendo diariamente y que nos enseñe nuevas posibilidades. Algunas las abrazaremos, otras no. La igualdad de género no se trata de generar un sistema que le dé preferencia a las mujeres por el hecho de ser tales. Se trata de garantizar aquello que valoramos tanto, la meritocracia. No se trata de obsesionarnos con los números.
Se trata de obsesionarnos con tener procesos claros, objetivos y transparentes, libres de sesgos inconscientes que nos ayuden a, por ejemplo, atraer, desarrollar y retener el mejor talento disponible. Porque si queremos avanzar en igualdad de género, tenemos que asegurarnos que aquello que decimos que hacemos sea efectivamente lo que estamos haciendo. Andrea y yo pertenecemos a una nueva generación de cadeístas. Y hay algo que pasa con las nuevas generaciones. Traemos nuevas expectativas. A CADE le reconocemos un gran potencial transformador. Acá se toman decisiones, ustedes toman decisiones. Así que este es literalmente un llamado a la acción, a que hagan de la igualdad de género un tema de la agenda principal de sus empresas, a que le pregunten a la persona que tienen al costado qué están haciendo sobre esto, a que manden un WhatsApp a alguien en su organización para que ver en qué van, o que aprovechen su próximo comité de gerencia y pongan este tema sobre la mesa. Cada ejecutivo no solo es un espacio donde venimos a hablar de los problemas que tiene nuestro país. Este es un espacio en el que se hacen propuestas. Este es un espacio que mira hacia adelante, que asume retos y que aprovecha oportunidades. Y la igualdad de género es eso, es retos y oportunidades. Finalmente, y con esto voy a cerrar, no es que hayamos venido acá para aceptar eso que no podemos cambiar. Hemos venido hasta acá para cambiar lo que no podemos aceptar. Muchas gracias.